apoyando a las áreas de ESG con varios portafolios y justo en estos 2 años hemos aprendido cuáles son los retos, qué es lo que se necesita y creemos que esta es una herramienta muy, muy importante, pues sobre todo para el sector inmobiliario. Hay ESG para todas las compañías o ASG para todas las compañías, pero definitivamente nuestro expertise de más de 12 años haciendo construcción verde, la gente que está haciendo LEED y todo lo que es eficiencia energética. Le quiero dar la bienvenida a una querida amiga, Ana Lu Granda, que nos está viendo desde Perú. Y bueno, toda la gente que estamos subidos en este barco y que queremos avanzar la sustentabilidad hacia el futuro para todos, creo que aprender de cosas de ESG y de por qué nuestra participación es súper importante en este sector y por qué la gente que está generando portafolios inmobiliarios es muy importante que se meta a este tipo de cosas. Pues quiero pues platicarles, si ustedes son arquitectos, en cualquier área de la industria de la construcción y del sector inmobiliario que estén trabajando, creo que es muy importante entender qué es lo que está pasando en el mundo del ESG o de la ESG. Y bueno, la verdad es que para nosotros siempre compartir nuestras experiencias y ver qué es lo que estamos haciendo es muy importante. Hemos visto que hacer una estrategia ASG verdaderamente está creando mucho más abundancia, está considerando muchísimas más cosas. Lo que hemos visto es que estas estrategias ponen muy en claro un plan de acción para todas las compañías, ¿no? Entonces, creo que después de la pandemia hemos aprendido todos muchísimo. Las cosas que esperábamos, por ejemplo, el sector de las oficinas casi, casi que se cayó completamente. Hay sectores que subieron muchísimo, como el sector industrial a nivel mundial. Mucha gente está muy reticente para regresar a las oficinas. Hemos estado trabajando con muchas certificaciones como Well Health and Safety o Arc Reentry para que la gente se sienta cómoda de regresar. Hemos visto que la gente que ya había invertido antes en mejorar sus edificios es la que puede dar mejores garantías y en esta época que no hay tanto dinero no tiene que gastar tanto. Entonces, bueno, llevamos 12 años, la verdad, trabajando en el sector inmobiliario. Empezamos con un edificio como mucha gente y ahora pues tenemos portafolios muy grandes y hemos visto que alinear estas cosas, hemos aprendido de todos los reportes que se necesitan, hemos trabajado con muchos estándares y pues eso es lo que les queremos decir. Y bueno, realmente el ASG tiene que ver con alinearnos con los acuerdos de París, un poco mucho tomar las consideraciones del cambio climático y definitivamente la industria de la construcción es el elefante rosa del cuarto, ¿no? O sea, todas las empresas tienen instalaciones, estamos el 90% del tiempo adentro de edificios, aunque estemos en nuestra casa, estamos viendo los diferentes alcances en los reportes. El Scope 1 es lo que hace tu operación, el Scope 2 es la generación eléctrica y el impacto de gases de efecto invernadero y el alcance 3 es lo que hace tu cadena de suministro, pero pues casi todos tenemos el alcance 1 y 2. La industria de la construcción está muy basada en alcance 3, sobre todo cuando rentan, y es el alcance más difícil para reportar cómo estás verdaderamente a través de tus esfuerzos bajando los gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, como les dije, somos responsables de casi el 40%. Es muy, muy grande la responsabilidad que tenemos como industria de la construcción. Por supuesto que la manufactura es de las cosas más fuertes, la ganadería, pero pues ahora sí que nosotros tenemos esta oportunidad de ser parte de la solución y no del problema. Y la otra cosa que hemos detectado muchísimo es que tenemos muchísimos riesgos. Ahora que hemos estado haciendo todos estos reportes como el TCFD, que es el Task Force for Climate Risks, o sea, que es como todo el análisis de cuánto nos va a costar no prepararnos para ser resilientes o para lo que viene con el cambio climático, pues nos damos cuenta que antes era una cuestión de tener una estrategia, pues era bonito tener la estrategia y ahora es muy necesario si queremos tener un portafolio resiliente y un portafolio que siga y que tenga longevidad, ¿no? Entonces, justo estos son los objetivos, ¿no? ¿Cómo hacemos resiliencia en nuestros activos?
Por ejemplo, tenemos unas fábricas en el norte del país que tiene una crisis hídrica tremenda, ¿no? Y nos dimos cuenta que una de las fábricas tenía un gasto de agua, agua potable, tan grande como el de Torre Mayor. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, porque somos consultores de Torre Mayor y somos consultores de esta fábrica, ¿no? Y entonces, de pronto, empezamos a hacer estas preguntas de, a ver, estamos en una zona con una cuestión de presión hídrica tremenda, estamos usando muchísima agua. ¿Y qué tal si podemos usar agua de reuso? ¿Qué tal si podemos minimizar el uso de agua potable? Y la verdad es que a mí descubrir estos problemas, pues me emociona muchísimo porque creo que con nuestra intervención se pueden resolver problemas para todos. O sea, si esa fábrica, y hay muchísimas fábricas en la zona, puede reducir su consumo de agua, quiere decir que va a haber más agua para todos en un lugar donde hay una presión hídrica tremenda. Y creo que muchas de estas preguntas no nos las hemos hecho. Cuando empezamos a hacer la certificación de Torre Mayor, no sabían que su agua de las torres de enfriamiento podía ser agua de proceso, es decir, agua tratada. Y el reto tan grande de ponerle a un edificio triple A una planta de tratamiento fue gigantesco. Sin embargo, el día de hoy, en lugar de necesitar 30 pipas, Torre Mayor puede ser resiliente hasta 5 días sin suministro de agua y todo funciona perfectamente. Y además que bajó su consumo el 50%. Es decir, aunque el agua sea muy barata en la mayoría de los lugares, pues es muy caro cuando no hay. Y prepararte para estos riesgos, poderlos identificar y poder ver cómo tu portafolio puede ser resiliente es bien, bien importante. Y la verdad es que enterarnos de todas estas cosas ya de día a día, pues es prepararnos para el futuro. Y por eso creemos que una estrategia ASG pues es muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hemos visto que es importante para tener esta estrategia? Bueno, pues los créditos. Los créditos a la industria de la construcción. Ahorita estamos viendo que hay muchas instancias internacionales que están buscando crear instrumentos financieros y justo en Sustentabilidad para México, en SUME, este es el mes de las finanzas verdes, así que vamos a ver todo lo que tienen que ver en SUME con préstamos verdes, ¿no? Entonces, si tú no tienes una estrategia ASG, si tú no tienes clara sustentabilidad, no vas a poder acceder a estos créditos preferenciales. Y yo creo que en la industria de la construcción, los créditos entre lo que tienes la planeación y la construcción o volver a amortiguar de una mejor manera tu crédito es súper importante. Y las instituciones financieras, a partir de la pandemia, le han puesto un énfasis muy grande en que la calificación de cualquier empresa inmobiliaria aumenta muchísimo y, por supuesto, bajan las tasas de interés cuando tiene un compromiso ambiental. Entonces, es muy importante poder demostrar que ya estás metiéndote en eso, que ya eres eficiente, que no gastas agua donde no hay, que tus activos están con las mejores prácticas internacionales de mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que ya cuando vas a buscar dinero, pues no es lo mismo. Entonces, me acuerdo perfecto cuando estábamos trabajando en el proyecto del aeropuerto, me tocó ayudar a poner los bonos verdes, ¿no? Entonces, el préstamo pues tenía unas condiciones muy rápidas gracias a todos los procesos y la lista del compromiso de sustentabilidad, porque iba a ser un proyecto LEED platino, pues ya pudimos sacar los bonos verdes muchísimo más rápido. Pero lo que les quiero decir es que la inversión hacia la sustentabilidad subió un 36% a partir del 2020, porque me toca ser parte del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues un interés gigantesco. Un conocido muy cercano que se está dedicando a bajar fondos para la sustentabilidad habla de bolsas gigantescas a nivel mundial donde hay necesidad de proyectos e inversiones, pero no hay los proyectos y la gente que los quiera generar. Entonces, pues también es un llamado a la industria de la construcción de decir, necesitamos hacer proyectos sustentables porque hay toda esta bolsa de dinero que quiere invertir en cosas que sean resilientes, que sean
socialmente justas, que tengan transparencia en el uso de recursos, ¿no? O sea, creo que estas tres partes de ambiental, social y de gobernanza, o sea, han crecido muchísimo y las instituciones financieras pues lo están definitivamente buscando. Entonces, ¿qué es lo que vemos al futuro como ventajas y cuáles son los riesgos que vemos a futuro? Bueno, pues ya he hablado muchísimo de la resiliencia y la reducción de riesgos climáticos, como el ejemplo que les di nada más del agua. Definitivamente la reputación de las empresas es algo que está siempre pues en la boca de todos. En algunas cosas que estuve revisando para hacer esta presentación, decía que es bueno tener una estrategia ASG para mantener a los activistas controlados, ¿no? O sea, bueno, ahorita estamos viendo todo esta pelea con el tramo 5 del Tren Maya, justamente porque los activistas nos hemos dado cuenta, y me considero también parte de eso, pues que se va a caer todo, que la vulnerabilidad por una falta de una evaluación de riesgos ambientales, pues está poniendo vulnerable toda la zona y el ecosistema. Entonces, definitivamente, con la estrategia ASG vas a poder evaluar todos tus riesgos y ver cómo tomar acciones súper claras, ¿no? Entonces, bueno, hablamos ya de la calificación que se necesita para préstamos preferenciales. Y una de las cosas que hemos visto, como en el ejemplo que les di del agua, es que hay muchas oportunidades de ahorro que no se están capitalizando. O sea, como esto de pronto saber que puedes usar agua de proceso, que las plantas de tratamiento ya son mucho más fáciles de operar, que ya son mucho más fáciles de instalar y que pueden generarte un ahorro y resguardar tu activo muchísimo mejor. O ahorita, por ejemplo, en los portafolios que estamos haciendo paramétricos de evaluación de diferentes proveedores de fotovoltaicos y nos hemos encontrado que a veces meter fotovoltaicos ni siquiera implica una inversión, que ya hay modelos donde te ponen los fotovoltaicos y tú vas pagando la luz como normalmente la estás pagando, pero puedes reportar eso como parte de, de tu estrategia de cero carbón o de descarbonización. Entonces, incluso puedes volverte verde sin tener que invertir, pero claro, si no sabes, pues entonces crees que poner fotovoltaicos es carísimo y además no entiendes cuáles son las cosas que se necesitan. Por ejemplo, en este análisis que estamos viendo de fotovoltaicos, lo que estamos viendo es que sí se necesita revisar que tu envolvente, es decir, tu cascarón, aguante los fotovoltaicos, quién se hace cargo del mantenimiento, quién se hace cargo de quién es el techo, si estás rentando el activo, ¿no? Eso pues en términos industriales. Pero, por ejemplo, ¿dónde se pondrían? ¿Cuáles son? Esas son las partes que nosotros como expertos en sustentabilidad hemos ayudado a hacer análisis desde dónde se ponen, cuánto es lo que realmente necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto? Por ejemplo, en centros comerciales, a muchísima gente van y le dicen, no, o sea, todo tu sistema de aire acondicionado ya está muy mal y necesitas poner, no sé, una película en el domo, ¿no? Llegamos nosotros, hacemos un estudio técnico y nos damos cuenta que solamente con poner doble puerta en la entrada ahorras muchísimo más que poniendo una película que te cuesta 20 veces más. Entonces, estas oportunidades de ahorro, cuando no tienes una parte técnica que te ayude a evaluarlas, que sepa perfectamente y que no tenga como conflicto de interés, porque nosotros no vendemos, o la gente que se dedica a la construcción verde, pues se supone que no tiene que vender o aventar sus propios productos, sino verdaderamente darle un servicio al cliente para que haya esta oportunidad de ahorros en la operación. Ahora, nosotros hemos tenido pues ya más de 10 años, 12 años, haciendo este análisis de dónde están las oportunidades de ahorro en la operación y pues a veces estos ahorros se quedan con el dueño del portafolio o se quedan con el cliente, pero ¿qué es lo que está generando? Una retención mucho más, ¿no? También en el COVID vimos muchísima desocupación, tanto en oficinas como hasta en plantas industriales, que también se volvió toda una revolución,
pero esos assets o esos activos vacíos pues generan muchas pérdidas y cuando se ve que tú eres un fondo que tiene un portafolio y que todo el tiempo estás invirtiéndole en eso, reduce muchísimo tus lugares vacíos, ¿no? Entonces, por eso hablamos que uno de los riesgos es la pérdida del valor de los inmuebles, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo muchísimo con los property managers? Que ellos tienen una misión de darle mantenimiento y de gastar dinero en el mantenimiento de los activos, pero ¿cuáles son los rubros que verdaderamente aumentan tus puntos de ASG? Es decir, no todas las inversiones están ayudándote a verdaderamente darle valor a los inmuebles, ¿no? Entonces, tenemos que ir revisando técnicamente con ellos y estamos viendo desde análisis de cambio de luminarias por luminarias LED, por ejemplo. No todas las luminarias LED son buenas, no todas cumplen los estándares y muchas no te van a durar nada si no tienes un riguroso análisis de cuáles son las que cumplen, ¿no? Entonces, eso es bien importante. También es bien importante entender, por ejemplo, si tu aire acondicionado no está gastando más y tú crees que te estás ahorrando por no cambiarlo y estás pagando 4 veces más, ¿no? Entonces, toda esta parte técnica es muy importante. La verdad es que hay muchos gastos innecesarios que no están coordinados y que, pues, hacer estos objetivos, este análisis, sobre todo en el mundo del real estate, es importantísimo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto? Pues que consideramos muchas más cosas y tenemos una estrategia clara en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se van a poder hacer todas las inversiones para convertirte en sustentable, social y de un gobierno corporativo transparente de un día para otro. Se tienen que hacer pasos constantes todos los años y se tiene que hacer una línea base y se tiene que hacer muchas cosas para poder lograr, pero lo importante no es convertirte de la noche a la mañana. Esto es pues como construir músculo y construir salud, básicamente son pasos súper claros pero constantes que te lleven a eso. Y otra cosa que es muy importante es tener los KPIs claros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos indicadores donde vamos viendo los avances por los objetivos que nos trazamos. Entonces, cada una de las empresas es distinta. Necesitamos ver cuáles son las cosas que más nos interesa. Por supuesto, su consultor en ESG tiene que saber muy bien y entender muy bien la industria. O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. No cualquiera puede hacer un ESG de un portafolio inmobiliario. Tenemos cosas muy específicas, ¿no? Y ahora pues se les está dando mucha importancia a otras cosas. Y bueno, estas inversiones tienen que irse a lo que verdaderamente inviertas lo menor y te dé el mayor fruto. ¿Qué es lo que hemos visto? Y no está escrito en piedra, pero básicamente hay como 5 pasos que hemos estado viendo. Primero hacemos un análisis del portafolio, sobre todo de lo que están gastando en operación. O sea, cómo está su agua, su energía, su gestión de residuos, la calidad de vida de sus empleados, lo que la gente vive, qué tan involucrado está su board, cuáles son las políticas de la compañía, si tienen campañas, si tienen educación, todo ese tipo de cosas. Se hace un primer análisis, después se crea una línea base de cómo están en un año que se decida, pues en este caso sería el 2022, si están empezando, y se empiezan a poner objetivos, pero el poner objetivos no nada más es decir, ya, hay objetivos muy claros por industria. La industria de la construcción tiene objetivos muy claros de descarbonización, tiene objetivos muy claros de sustentabilidad y se tiene que comparar el tipo de programa que tienen para poder hacer estos, ¿no? Y pues los indicadores y un cronograma de avances. Pero esto se tiene que hacer con alguien que sepa exactamente cuáles son las cosas posibles. ¿Qué es lo que hemos visto en la creación de objetivos? Que de pronto hay objetivos muy ambiciosos pero incumplibles o objetivos muy conservadores que verdaderamente no están siendo lo suficientemente ambiciosos para la emergencia que tenemos a nivel mundial de cambio climático. Entonces, tiene que haber un balance y
también saber que cuando tú publicas un objetivo, porque estás haciendo tu estrategia de ESG, verdaderamente sí hay como una coerción del mercado que te dice, bueno, tú dijiste, pues ahora cumple, ¿no? Entonces, sí es un tema sensible esta creación de objetivos, ¿no? Y después ya nos vamos un poco más al desarrollo de la estrategia, cómo se va a hacer, guías de implementación, qué plataformas vamos a usar, qué certificaciones vamos a usar, cuáles son las cosas que más nos cuentan, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco de las plataformas que usamos, de las cosas que hemos visto, cuáles son las caras, cuáles son las baratas que hemos estado viendo, y después ya la implementación de las estrategias, donde es algo muy importante que se dé entrenamiento a los actores relevantes para poder hacer esta implementación. Yo sí les quiero decir que en la implementación y el principio del ESG hay una curva de aprendizaje donde al principio no te pelan, como en la sustentabilidad, al principio no se lo creen que sea importante. Lo que ha puesto las pilas a todo el mundo es que ahora los financiamientos están mucho más ligados a estas estrategias y a estos reportes, y está viendo la gente que sí se vean y que son vinculantes, y además de que sean vinculantes, por ejemplo, estamos metiendo cosas como los apartados de Green Lease, que es pues muchísimo, y el Green Lease o los apartados de una renta verde, pues es toda la colaboración que tiene que hacer el inquilino con el dueño del portafolio para poder seguir estas implementaciones, y pues no es tan fácil, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hemos aprendido en el camino, hay mucha resistencia, la gente no quiere hacerlo vinculante o legal, entonces, pues ha sido un aprendizaje de qué se puede, cómo no se puede, y pues seguimos las mejores prácticas internacionales, pero aún así siempre se tiene que hacer todo hacia el mercado local. Y después, por supuesto, que hay un seguimiento continuo, hay una revisión anual de las estrategias y de los objetivos. Y esto es día a día, como les dije, no es que un día levantas el brazo y ya tienes músculo, ¿no? O sea, hay que estar haciendo todo eso, se hacen estrategias, se hacen reportes, el análisis del portafolio a veces es muy loco, nos ha pasado con portafolios que parece que redujimos el 70% y pues la verdad es que hubo mucha desocupación, y los que se desocuparon fueron cosas muy grandes que gastaban mucha energía, entonces no hay realmente eso, ¿no? Entonces, cómo verdaderamente poder hacer la interpretación de los portafolios y de qué es lo que está sucediendo en lo que está pasando, y cómo puedes verificar que los esfuerzos y las inversiones sí son hacia algo que verdaderamente esté mejorando, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo, pues, entender que para crear una estrategia ambiental hay que saber ensuciarse las manos. Es decir, si nada más estás desde tu escritorio viendo números y no sabes que se tienen que hacer, o sea, qué es una verdadera eficiencia energética, cuáles son las mejores prácticas internacionales, si no has hecho una auditoría, si no verdaderamente tienes experiencia en lo que es construcción verde, es muy difícil hacer una estrategia ambiental para un portafolio de real estate. O sea, una de las cosas que se tienen que fijar muy bien en un portafolio de real estate, de inmobiliario, es fundamental que quien asesore en la parte ambiental tenga una experiencia probada de mucho tiempo en lo que ustedes están haciendo. Porque si no, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues ves los números y además no sabes, por ejemplo, cuánto se tardan las implementaciones, te desesperas porque las cosas van más lentas, te desesperas porque crees que podría, o quieres tomar atajos que son como greenwash, ¿no? Y decir, bueno, vamos a certificar el portafolio existente con una certificación rápida, fácil y bonita, pero en realidad no estás haciendo ninguna mejora, o tienes que entender perfectamente qué es lo que sí te va a dar y qué es lo que no te va a dar, ¿no? En la parte social se trata de las personas y del involucramiento, de tener verdaderamente políticas y programas y metas claras. Al final, tú quieres que la gente esté bien, pero que esté siempre este balance de las cosas que puedes hacer bien, ¿no? Y entender que el involucramiento y la participación de todos es fundamental para todo lo que tenemos que hacer. Entonces, en la parte social hemos trabajado con muchas certificaciones como WELL y FitWell, que están hablando, por ejemplo, de calidad de aire,
¿no? La certificación como LEED y otras, no, sí hablan de calidad de aire, LEED es muy exigente, pero WELL ya se mete mucho más a las políticas empresariales y sociales. Aquí vemos mucho el involucramiento con las comunidades también, qué se pueden hacer. Por ejemplo, todo el mundo cree que es muy fácil hacer donaciones y realmente necesitan ser donaciones que estén alineadas con tu giro de trabajo. Hay cosas que ya están vistas y que están probadas y como dices, pues los activistas y la reputación está muy enfocada en esta parte social, que se necesita tener claro qué sí se está haciendo, qué no se está haciendo, cómo se están generando estas políticas. Por ejemplo, aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el UN Global Compact, la certificación B para compañías, la certificación JUST, nos ha ayudado muchísimo en esta parte social y ver qué podemos hacer en ese sentido. Y en gobierno corporativo nos hemos dado cuenta que necesitamos el liderazgo y necesitamos la transparencia y necesitamos todas estas políticas éticas de no corrupción y cómo se implementan y cómo se hacen mejor. O sea, aquí básicamente necesitamos que el board esté involucrado, que haya un liderazgo de su parte, que haya un compromiso de su parte y cómo generar estas acciones para que el board pues esté 100% detrás de todas estas acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues bien importante. ¿Y qué hemos visto? Bueno, todos los portafolios son diferentes. O sea, tenemos ahorita portafolios de hoteles y las prioridades, por supuesto, son diferentes. Estamos haciendo evaluaciones. La cadena con la que estamos trabajando tiene hoteles en México y en España y pues hemos aprendido muchísimo de cuáles son las cosas que les duelen, cuáles son las cosas que están bien, cuáles son las cosas que están mal. Por ejemplo, aquí la gestión de residuos ha sido uno de los retos más grandes, pues porque normalmente están en lugares muy bonitos, pero muy lejos de la civilización, ¿no? En parques industriales también hemos visto retos distintos, sobre todo por los grandes consumos, por las grandes extensiones. En calidad de aire casi siempre tenemos retos en las oficinas de los parques industriales, en retail y en centros comerciales. Tenemos varios ya certificados LEED y tenemos portafolios que están viendo a varios diferentes retail, o sea, centros comerciales. Y bueno, también hemos trabajado con varias cadenas de retail. Entonces entendemos qué es lo que les duele, pero la verdad es que cada una le duele diferentes cosas y tiene retos en diferentes cosas. Entonces, es muy importante pues tener experiencia en cada uno de los programas para ver cómo puedes mejorar desde la trinchera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos visto como los reportes de ASG que tienen más impacto en el sector inmobiliario? Bueno, pues el reporte más importante definitivamente es GRESB. Entendemos ya de los últimos años que hemos estado trabajando cómo funciona, cuáles son las cosas que te dan puntos, ¿no? Cuáles son las cosas más baratas, cuáles son las cosas más caras, qué se nos estaba pasando, cómo gestionar bien, ¿no? Esta parte del GRI, el estudio de materialidad, donde ves verdaderamente dónde estás, qué cosas tienes, qué cosas no tienes, cuáles son tus retos, es muy, muy importante. Como les dije, también los objetivos de desarrollo sostenible, que ayudan a alinearse a muchas más cosas. El SBTI son los Science Based Targets Initiatives, que básicamente te crean un camino hacia la reducción de tus gases de efecto invernadero. Está muy enfocado en la descarbonización, pero yo les quiero decir que es bien importante entender que no nada más es bajar energía, que la descarbonización también es una buena gestión de residuos, es una mejora a la biodiversidad, ¿no? Es muchas cosas. Nos ha tocado participar en Principios de Ecuador, que antes era lo que la banca pedía nada más para los desarrolladores, ¿no? Y que son preguntas muy fáciles, pero pues ahora sí que Principios de Ecuador ya se quedó corto y el sector financiero ya se dio cuenta que necesitan muchas más cosas, ¿no? SASB, Standard Poor's, TCFD, todas esas son cosas que te van dando calificadoras y dependiendo de qué tamaño es tu portafolio, es lo que te recomendamos, o sea, porque tampoco es reportitis y eso es bien importante entender cuáles sí te convienen, cuáles no te convienen, en cuáles sí te puedes comprometer, en cuáles no te puedes comprometer, dependiendo de dónde estás y qué está buscando el inversionista o el banco que te va a presentar, ¿no? O sea, tenemos fondos de inversión donde nada más estamos haciendo GRESB y está bien,
porque al final a muchos fondos se van a vender, entonces no necesitas hacer tantas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos visto de esta estrategia? Pues, como les dije, atraer capital e inversión, retención de talento, ¿no? Adelantarse en temas regulatorios. Mucho de lo que hemos visto es que la gente hace estas cosas como lo que les dije, ¿no? La gente que invirtió en una buena calidad de aire cuando entró la pandemia son los que pueden dar, sin hacer inversiones fuertes, pues ya la garantía de que sus edificios son seguros. Entonces, y ahora ya viene la regulación en términos de calidad de aire en la mayoría de los países. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú vas haciendo tus inversiones poco a poco y cuando llega la regulación tú ya estás. Seguramente con los temas de presión hídrica va a haber muchas cosas que tienen que ver con presión hídrica y que tú te vas adelantando porque ya identificas los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que la reducción de costos de operación, todos estos reportes para que te mejore y mejor reputación y transparencia, todas estas cosas son muy importantes. Pero lo que hemos visto en realidad es que la estrategia de ASG es involucrarnos a todos. Ese es el éxito. Entonces, bueno, la parte financiera siempre es importante y por eso en portafolios de inversión es fundamental que la gente que sabe de Green Build o de construcción verde sea los que los asesoran como una parte del equipo, por supuesto, porque son tres, pero verdaderamente pueden hacer una evaluación real de qué es lo que está pasando. Y las personas es desde los inquilinos, los empleados, toda la gente de la cadena de suministro, todas las personas que tienen que intervenir, los property managers, ¿no? Por supuesto, la parte ambiental, los valores y ética, que es lo que tiene que ver con gobernanza, y este involucramiento con la comunidad de donde están cada uno de los desarrollos, ¿no? Nos tocó trabajar, por ejemplo, en Perú con Coca-Cola y hacer toda la intervención antes de que se construyera el proyecto, que iba a ser un proyecto muy grande y con mucho impacto, y ver cuáles son las cosas para tener una buena relación con las comunidades, ¿no? Y cómo saber que esas comunidades van a ser parte de tu seguridad, de tu resiliencia y no algo en contra, ¿no? Entonces, pues también tenemos muchísima experiencia en eso. Y al final el objetivo sí es la descarbonización, pero también es tener objetivos claros y ver que tenemos que tener un cumplimiento paulatino y constante. Como les digo, por ejemplo, el objetivo de Net Zero es muy ambicioso y se está planteando al 2050, pero hagan de cuenta que este objetivo final es como el mar y nos tenemos que acercar al río y empezar a ver cómo empezamos a navegar en estos ríos, ¿no? Entonces, es una cuestión de empezar a ponernos objetivos, empezar a ver qué es lo que necesitamos y cómo tenemos que hacer. En la industria de la construcción, sobre todo con nuevos desarrollos, tenemos algo muy importante que es el carbón embebido, que es el que es básicamente en la construcción, fabricación, transporte e instalación de materiales de construcción, y después el operacional, que es ya el consumo energético del edificio. Pero acuérdense que también implica la gestión de residuos, también implica el transporte de la gente, o sea, hay muchas cosas. Generar la huella de carbono es muy importante y bueno, hemos estado viendo cómo se generan estas cosas, pero al final lo que queremos hacer es una reducción de todas nuestras emisiones y podemos hacerlo desde los edificios nuevos y por eso se crean programas que estamos viendo para los edificios nuevos en portafolios de inversión, que son muy importantes, que ya nacen considerando ese tipo de cosas y el stock más grande que son los edificios en operación y mantenimiento. Entonces, los dos tienen que ser atendidos, los dos tienen que ser revisados y tienen impacto en la credibilidad y en todas las acciones que estamos entendiendo. Ahora, ¿qué hemos visto? Pues todas las certificaciones son maravillosas, pero no todas le vienen al caso en todos los portafolios, ¿no? Entonces, sí hay unas que tienen más nivel y que son más exigentes y que tienen mucho mejor reputación en el mercado y otras que son buenas, bonitas, baratas, pero que nada más te llegan a un nivel, ¿no? Porque nada más tienen una o dos o tres, en el caso de Edge, solo tiene tres cosas, que en realidad una, porque tiene carbón embebido, tiene agua, pero nada más al 20%, y tiene energía, que ahí sí te puedes ir hasta net zero, pero
pues en la biodiversidad no tiene calidad de aire, no tiene nada de parte social, y en todo este reporte de ASG sí te piden gestión de residuos, sí te piden biodiversidad, sí te piden estrategia social. Entonces, bueno, tienes que poder evaluar qué es lo que más te conviene. No, o sea, en algunos portafolios convencerá Edge, en otros Feedwell, por ejemplo, estamos metiéndonos mucho con Feedwell para empujar fuerte la parte social y sobre todo porque no te tienes que meter tanto con los inquilinos, sino es más bien de los portafolios, pero estamos teniendo grandes éxitos con la plataforma ARC a través de hacer análisis de factibilidad y funciona también como un rating score para GRESB y nos da certificados de desempeño y es un camino muy claro para poder hacer un gap análisis o un análisis de hueco para ver si puedes llegar o no a la certificación LEED y entonces no haces todo el portafolio, sino empiezas a ver cuáles son tus activos más cercanos y entonces ya haces la inversión. Entonces hemos tenido muchísimo éxito con la certificación WELL con portafolios también. También se reducen muchísimo los costos, al menos de lo que le pagas a Well, pero lo que estamos viendo es que como creas guías de trabajo, pues entonces esta curva de aprendizaje, pues al final ya tus edificios se operan o se construyen ya con un protocolo que todo el mundo sabe y todo el mundo entiende. Acuérdense que si le van a apostar a un tipo de certificación, hay una curva de aprendizaje y querer un poco de todas, pues vuelve locos a los asset managers, a los property managers y es muy costoso, sobre todo por lo que tienes que hacer en términos de curva de aprendizaje. Entonces, bueno, estamos usando muchas plataformas para SG, estamos usando Measurable, que tiene un grado de dificultad, estamos usando Portfolio Manager, que aunque sea nada más para Estados Unidos, sí te permite hacer un rating y bueno, un tip es que es gratis, que eso está excelente, y estamos haciendo plataforma ARC, que nos está ayudando muchísimo porque nos está ayudando incluso con los riesgos climáticos que son muy importantes. Entonces, bueno, esto nada más es una probadita de todas las cosas que estamos haciendo y estamos viendo y estamos entendiendo, porque como les digo, hay una curva de aprendizaje en todo eso. Bueno, ¿qué nos caracteriza? Bueno, pues que tenemos más de 12 años de experiencia en crear sustentabilidad en la industria de la construcción y que tenemos un portafolio de más de 300 por propiedades gestionadas con muchísimo éxito y resultados, que tenemos mucha conexión y capacidad técnica, tanto como proveedores locales como un equipo técnico de expertos que podemos hacer estas cosas como las auditorías energéticas, las revisiones técnicas de cambio de luminarias, las revisiones técnicas de si van a poner fotovoltaicos o no, dónde te conviene, dónde no. Es decir, si necesitas un partner, un colaborador que sepa cómo poder invertir lo menos para tener el mejor resultado, ¿no? Entonces, y sobre todo que no tenga esta conflicto de interés porque no te está vendiendo las cosas. Entonces, nosotros presentamos 3 propuestas de diferentes proveedores o a veces más. Ahorita estamos haciendo el análisis de los fotovoltaicos con muchas más compañías y estamos viendo como esta factibilidad, entendemos qué se necesita, cuáles son los retos, todo ese tipo de cosas. Y bueno, estas herramientas que estamos gestionando que verdaderamente ayudan muchísimo a que se implemente todo esto y además, pues todas las políticas que se necesitan, pues las estamos sacando de estándares internacionales que ya están mega aprobados. Y yo creo que lo más importante es gestionar y evitar el greenwash, ¿no? O el ASG wash, ¿no? O esto donde la gente pues ve que parece que haces mucho, pero en realidad no haces nada, ¿no? O sea, es muy importante estar con gente que pues lo que hace verdaderamente está haciendo un impacto y eso es muy importante trazarlo en los KPIs. Entonces, bueno, ejemplos de acciones que se hacen, pues esta creación de guías internas de sustentabilidad para el portafolio, un plan anual con objetivos de descarbonización, políticas y campañas internas para hacer engagement, esta participación de todas las partes. Tenemos un programa educativo muy fuerte y muy importante, o sea, ya aprendimos que días enteros, pues no se puede, tienen que ser sesiones mucho más rápidas, mucho más sucintas, ¿no?
esta creación del plan actual, los KPIs, análisis paramétricos con presupuestos, con proveedores probados, ¿no? Políticas sociales y campañas sociales, protocolos de transparencia, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas que dependiendo de lo que se necesite, vamos haciendo. Entonces, bueno, justamente nos quedan 15 minutos, nos gustaría revisar cuáles son sus preguntas, cuáles son sus retos, cuáles son las cosas que está pasando en los portafolios que tienen o en las cosas que están haciendo. Y bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros. Sí me gustaría ver cuáles son las cosas que más les llamaron la atención. No sé, Analu, ¿cómo está esto en Perú? Para empezar la conversación, ¿cómo están viendo qué es lo que está sucediendo? Gracias, Analu, gracias. Este, en realidad, yo creo que la invitación de hoy es a entender que la ASG no nada más es para los grandes, que financiamiento necesitamos todos, que una estrategia la necesitamos todos. Revitaliza es una pyme muy chiquita y estamos en el Pacto Mundial y estamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y somos una empresa B y todo este tipo de cosas necesitan estos planes. Como dice Analu, esto lo solicitan las empresas de las acciones de la bolsa. El día de hoy es un llamado para todas las empresas. No necesariamente tienes que estar en bolsa para poder crear tus objetivos ASG, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se tienen que hacer para las empresas chiquitas. Como les dije, acceso a créditos vamos a necesitar todos, ¿no? Vamos a necesitar resiliencia, vamos a necesitar KPIs, vamos a necesitar una estrategia clara para cómo hacer esta reducción, ¿no? Entonces, bueno, las empresas chiquitas o que tienen 4 o 5 assets, pues a lo mejor empiezan con certificaciones, pero, por ejemplo, a nosotros nos llamó alguien que tiene 12 centros comerciales y pues no creían que necesitaban todo eso y nosotros les decíamos, es que esto te va a ayudar a ahorrar muchas cosas y a tener claro dónde vas a dirigir tus inversiones, ¿no? Entonces, es muy importante entender que las inversiones o lo que te gastes, pues tiene un impacto muy grande en todas estas cosas que están sucediendo. Y pues no es lo mismo hacer nada más una inversión. Por ejemplo, como les digo, a veces la gente dice, no, voy a ser sustentable y voy a cambiar toda mi iluminación. Y a lo mejor no era eso. O voy a ser sustentable y voy a poner una película que me ahorre, según yo, aire acondicionado. Y al final, si pudieras hacer un ensayo técnico, te darías cuenta que esa no era la inversión más barata que podías hacer en tu portafolio. Entonces, bueno, no sé, Eros, Guillermo, Ari Bonilla, ¿qué preguntas o qué cuestionamientos les salen, o Jesús María Solana, de qué es lo que estamos viendo en estas cosas? Y bueno, si no, vamos a colgar esta grabación para que la puedan ver. No queremos que sea muy grande, pero creemos que es muy importante empezar a pensar en estos temas, en los actores relevantes y en todo lo que estamos viendo hacia el futuro, pues porque al final eso es lo que queremos todos, ¿no? Crear un mejor futuro para todos, tener un plan claro, y ver qué es lo que estamos viendo. Analu dice que cuál ha sido el mayor reto con el que se encontraron al hacer ESG. Pues básicamente la aceptación de los grupos de interés. Para los property managers, pues es más trabajo, es más cosas que tienen que hacer además de su carga laboral. Entonces la implementación al principio es muy lenta. Por eso les digo que el involucramiento, la educación es muy, muy importante para poder implementar la estrategia. Y tienen que estar con gente que sepa cómo se implementa, ¿no? Muchas gracias, José María. El green lease es un tema tremendo para toda la gente que renta cosas y tiene plataformas. Adelante, Jesús. Ah,
Jesús, The Green List es pues todo un tema muy importante porque tiene que ver con abogados, con qué estás haciendo con lo que estás rentando, cuáles son las cosas que obligas al inquilino a hacer. Por ejemplo, tú haces un edificio certificado o súper eficiente energéticamente y llega tu inquilino y te pone puro incandescente, pues te truena toda la eficiencia, ¿no? O te pone baños que gastan mucho o trae un proceso de fabricación que gasta mucho de todo. Entonces, en el Green List tienes que acercarte, entender muy bien a tu cliente, ver qué cosas pueden ser vinculantes, qué cosas no. Y como todo el mundo ahorita tiene mucho miedo de que el inquilino le diga que no porque hay una sobreoferta en muchas cosas, hay que ser muy estratégicos de cómo se habla, que cómo se dice. Entonces, el Green List es todo un tema, hay una asociación de Green List, hay premios a los mejores Green Lists, o sea, es como una nueva cosa y sobre todo en portafolios de inmobiliarios donde se renta, pues hay un gran aprendizaje. Nosotros hemos estado teniendo muchos retos con un portafolio de lead para volumen, estamos teniendo muchos retos pues porque todas las certificaciones Core and Shell necesitan un Green List. Aumenta el valor de la renta tener un Green List. Yo podría decir que hacer toda la eficiencia energética, enverdecer el portafolio, sí aumenta el valor de la renta. ¿Por qué? Pues porque baja los costos operativos. Entonces, ahí siempre hay muchísimas ventajas de enverdecer el portafolio y de hacer con el cliente un camino a la descarbonización. Entonces, esto lo hemos visto súper claro, o sea, desde que estamos, por ejemplo, el fondo que nosotros ayudamos salió este año como uno de las fibras en el Sustainability Yearbook y es muy importante porque eso está trayendo más inversionistas, está creando pues mejor interés y pues mucho mejores ojos en las calificadoras y entonces hay como muchos aspectos que van a hacer que sobre todo el portafolio sea más resiliente, pueda cobrar mejores rentas, pero puedes cobrar mejores rentas solamente porque estás haciendo un producto de mejor calidad. Es decir, no es lo mismo un producto de algo que no tiene mantenimiento, que tiene la tecnología súper vieja, que tiene mala calidad de aire, que no se preocupa de nada, a un portafolio donde tiene ya cosas mucho más actuales. Y muchas veces uno cree que tener estas actualizaciones es más caro y yo te puedo decir que en nuestra experiencia el retorno a la inversión, cuando ya era muchísimo, era de 5 años. Pero, por ejemplo, mejoras en agua, 2 años. Mejoras ahora en iluminación y cosas así, 2 años en retorno a la inversión. Entonces, la gente está perdiendo estas oportunidades porque tiene estas ideas de que enverdecer el portafolio es muy caro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante pues acercarse a los expertos que saben dónde está la fruta más baja, ¿no? Las cosas más fáciles y más efectivas que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. Les voy a dejar unos minutos de su tiempo y verdaderamente agradecer muchísimo que estén con nosotros en eso. Vamos a hacer un curso, no sé si tienes algún anuncio, Jorge. Hola, hola a todos. Sí, sí, sí. Bueno, como dice Alicia, bueno, a partir, pues de hecho, en este mes se va a abrir un curso nuevo donde queremos invitarlos a todos ustedes. Este curso se va a tratar un poco de todas las certificaciones. Queremos que este curso los ayude a poder entender realmente cuáles son las diferencias clave, los retos importantes y más que nada que con nuestro expertise les podamos dar una muy buena visión de cuáles son las certificaciones que existen en el mercado mexicano ahora, bueno, en este momento, cuáles son las que les pueden servir a ustedes y por qué estas son las que les convienen. Entonces, después, esperemos que estén suscritos a nuestro newsletter. Si no, pues los invitamos a que se suscriban, está en nuestra página web y por ahí vamos a mandar la invitación al curso, también lo podrán ver en redes, también los invitamos a si no nos sigan en esas redes y si están interesados en el curso, pues desde ahora que se los estamos comentando, me pueden enviar un correo a cursos@revitalizaconsultores.com y ahí con todo gusto les damos seguimiento.
Exacto, lo que queremos es darles criterios, o sea, mucha gente ahora, no, que tal fibra certificó con esta certificación, yo también quiero. Bueno, eso es lo que mejor te ayuda para tus objetivos. Entonces, para que tengan criterios, no necesitan volverse expertos en las certificaciones, pero estos cursos definitivamente ayudan a poner criterios de qué sí, qué no, y no necesitan tampoco hacerlo con nosotros, pero yo creo que es muy importante nuestro compromiso con seguir ayudando a toda nuestra industria a que vaya mejorando y que lo haga a pasos más rápidos de lo que queremos. Muchísimas gracias a todos. Es un placer que se puedan conectar y que sigan pues las cosas que nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos. Hasta luego.